Muy buenos días para todos. Es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes un poco sobre los temas de contaminación del aire que trabajamos desde la Universidad Central. Me voy a permitir compartirles pantalla para mostrarles una pequeña presentación que hemos preparado. Bueno, mi nombre es Óscar Fajardo y yo soy docente de la Universidad Central en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Les cuento un poco de mis estudios. Yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en desarrollo ambiental sostenible y hice un doctorado hace un par de años en la Universidad de Tsinghua en China. Y desde mi regreso a Colombia he estado vinculado con la Universidad Central, específicamente con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, como les mencionaba, y trabajo en un clúster de investigación que se llama el clúster NBIC de tecnologías convergentes. El día de hoy quisiera contarles un poco sobre la calidad del aire, un tema muy importante desde el punto de vista del estudio de la ingeniería ambiental y es mi tema de experticia, mi tema de trabajo a lo largo de los años. Em, Quiero iniciar contándoles cuál es la importancia del estudio de la calidad del aire, ¿cierto? Tal vez ustedes ya tengan alguna idea o algunos imaginarios de en qué consiste esto de la contaminación del aire, pero sabemos que el aire que respiramos es un factor de importancia en la calidad de vida que tenemos, ¿cierto? Em, Se dice que si dejamos de comer em, por unos días podemos llegar a morir. Lo mismo pasa si dejamos de consumir agua, ¿verdad? Eh, Máximo una persona podría durar un día, 2 días sin consumir agua antes de empezar a sentir los efectos e incluso fallecer. Con el aire es un poco más complicado, ¿cierto? Si dejáramos de respirar, tal vez en 5 o 6 minutos quedaríamos inconscientes. Es decir, el aire que respiramos es fundamental para nuestra vida. Ahora bien, la calidad del aire, es decir, si el aire está limpio o está contaminado, va a tener un impacto significativo en la morbilidad. Esto quiere decir las enfermedades que pueden afectarnos e incluso en la mortalidad, es decir, nos puede causar la muerte. Pero la contaminación del aire no solo se limita a los problemas de salud de las personas, sino que también está muy relacionado con un problema que vivimos hoy por hoy que se llama el calentamiento global o la emergencia climática, también la conocemos. Em, y aunque su relación no parece muy directa, vamos a ver que tiene un impacto significativo. También tener problemas de contaminación del aire implica perder visibilidad, ¿cierto? Muchas veces en las ciudades, o ustedes tal vez si hayan tenido la oportunidad de subir a Monserrate muy temprano en la mañana y miran hacia la ciudad, eh, seguramente habrán visto una capa, como una nube oscura que flota sobre la ciudad. Cuando estamos dentro de la ciudad muchas veces no nos damos cuenta que estamos metidos dentro de ella, pero cuando nos alejamos es mucho más notorio. Lo mismo pasa cuando nos montamos en un avión, ¿cierto? Mientras estamos en la pista, no, tal vez no notemos la contaminación, pero una vez empezamos a elevarnos en el avión y empezamos a dejar de lejos la superficie del suelo, empezamos a ver con más claridad los problemas de contaminación. Esta contaminación no solo no nos afecta a nosotros, a los seres humanos, sino que también tiene unos efectos nocivos en la fauna y en la flora, es decir, en las plantas y en los animales que nos rodean. Y también unos impactos negativos en materiales. Por ejemplo, todos somos familiares con el problema de salir a la calle em, y que en la noche cuando volvemos a la casa nuestra ropa está, si tenemos una camisa blanca, viene más oscura, negrita, por el humo y el hollín que flota en el aire. Muchas veces la gente que monta bicicleta utiliza tapabocas y se da cuenta que el color del tapabocas cambia a medida que más lo usan en la calle. ¿Por qué? Porque toda esa contaminación se deposita sobre el tapabocas y hace que cambie de color.
Eso está pasando a lo largo del tiempo en las ciudades, en los edificios, y podemos ver cómo las ciudades se vuelven más oscuras, y necesitamos pintar más seguido porque esa contaminación también afecta a los materiales, haciéndolos degradarse o ensuciarse más frecuentemente. Ahora, em, cuando estudiamos la contaminación del aire desde la ingeniería, tratamos de analizar cuáles son los procesos o cuáles son los pasos que llevan a, a la contaminación del aire y cuáles son los efectos que ya tiene. Entonces podemos mencionar tres etapas. Nosotros estudiamos cómo se generan los contaminantes y cuál es su liberación de la fuente, cómo es su liberación. Entonces podemos, por ejemplo, tener contaminantes que se generan en vehículos o contaminantes que se generan en industrias, y cada uno de esos dos casos va a ser un caso de análisis diferente. Ahora bien, una vez estos contaminantes se han generado en esa fuente, llegan a la atmósfera y ellos no son estáticos, ¿cierto? Son transportados por las corrientes de vientos, por ejemplo. Entonces, desde la ingeniería también estudiamos cómo se transportan esos contaminantes en la atmósfera, viajando de un lado a otro. A veces viajan de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad, pero también puede pasar que viajen de un continente a otro, como pasa, por ejemplo, con el polvo del Sahara. El Sahara es un desierto que está al norte de África, ¿cierto? Y cuando el polvo es levantado por las corrientes de viento, puede llegar a atravesar todo el Atlántico y llegar aquí a Sudamérica y de alguna forma degradar la calidad del aire que respiramos. Adicionalmente tenemos un tercer evento que es de importancia, como se los mencioné antes, que son los efectos que tiene esa contaminación. Entonces nos preocupamos de dónde viene el contaminante, para dónde va el contaminante y qué efectos presenta sobre los seres humanos, sobre la fauna, la flora o los mismos materiales. Em, el estudio de la contaminación del aire ha venido evolucionando a lo largo de la historia. El estudio que conocemos hoy por hoy, que es un proceso científico que implica em, una experimentación, un análisis de la problemática, viene formándose desde la revolución industrial, básicamente, con la aparición del método científico. Esto no quiere decir que antes no hubiese contaminación del aire. Tenemos escritos muy antiguos, por ejemplo, de los griegos, de los romanos, en donde se habla de la contaminación del aire en sus ciudades. Pero el estudio científico y sistemático que tenemos hoy por hoy está más asociado a la época de la revolución industrial. Muchas cosas cambiaron durante la revolución industrial, como ustedes ya deben saber. Em, Antes de la revolución industrial, la gran mayoría de la población del planeta era una población rural, vivía en los campos, arando el campo, produciendo alimentos. Cuando aparece la revolución industrial, empiezan a aparecer las primeras industrias, y esas industrias necesitaban mucha mano de obra. Esa mano de obra empezó a viajar desde las zonas rurales hacia las ciudades, hacia las pequeñas villas o hacia las pequeñas poblaciones que ya existían, y esas poblaciones empezaron a crecer, ¿cierto? Eh, Empezaron a acumular más y más personas, y cada una de esas personas necesitaba una casa, necesitaba comida, necesitaba transporte, y eso nos llevó a una transformación completa de cómo vivía la gente, cómo vivían las personas en nuestro planeta. El país donde empezó la revolución industrial es Inglaterra, y por eso la población cambió mucho más rápido en Inglaterra que en otras partes del mundo. Por ejemplo, la revolución industrial empezó por allá a mediados del siglo XVIII, es decir, 1750. Y en ese momento, la gran mayoría de la población, más del 80%, vivía en las zonas rurales, es decir, en el campo. En Inglaterra, ya para 1850, más de la mitad de las personas vivían en zonas urbanas, es decir, en las ciudades. En Colombia pasó una situación similar, pero mucho más tarde, ¿cierto? La revolución industrial o la industrialización en Colombia llegó mucho más tarde. Bueno, incluso hay personas que dicen que ahora en este momento todavía no tenemos industrialización. Pero
Para el caso de Colombia, solo hasta 1940, 1950 empezaron a emerger las primeras industrias importantes y eso hizo que, que hubiese una transformación de la población. Cada vez más personas vivían en las zonas urbanas y menos en el campo. Entonces, eso nos lleva a las problemáticas que tenemos hoy por hoy en las grandes urbes o en las grandes ciudades. Tenemos millones de personas viviendo en un área muy pequeña de territorio, ¿cierto? El caso de Bogotá. Tenemos una ciudad que eh, está constituida por cerca de 9 millones de personas en un área muy pequeñita. Todos tenemos que ir de un sitio al otro para ir a trabajar o a estudiar. Todos queremos cocinar en nuestra casa, queremos tener comida y todo eso genera una gran demanda de energía. Energía para transportar los alimentos, energía para calentarnos, energía para cocinar, para la luz, para el computador, para el internet. Y el problema es que toda esa energía que hemos venido necesitando la hemos utilizado o la hemos generado a partir de los combustibles fósiles, a partir del carbón, a partir del petróleo. Y cuando quemamos esos combustibles para generar esa energía se generan muchos contaminantes que afectan la salud de las personas, pero también afectan al clima, lo que les mencionaba antes del cambio climático. Eso lo sabemos ahora, ¿cierto? Ahora sabemos que si respiramos el humo que sale de los carros, pues nos enfermamos. Pero como les decía, la revolución industrial empezó por allá en 1750 y en ese momento ver una humareda saliendo de una chimenea, más que contaminación, significaba desarrollo, significaba que la economía estaba creciendo y que necesitaban trabajadores y que los trabajadores iban a tener un sueldo. Pero con el tiempo, la gente empezó a darse cuenta poco a poco que si estaban expuestos a esos contaminantes, se iban a empezar a enfermar. Y así, a lo largo de muchos años, empezamos a recopilar la información de cómo las personas se enfermaban, cómo los animales se enfermaban o cómo las plantas se dañaban cuando estaban expuestas a la contaminación. Y empezó a cambiar la mentalidad de qué pasaba si nos exponíamos a esas partículas o a esos gases contaminantes en la atmósfera. Y empezó a aparecer las primeras leyes. Ahora, en muchas partes del mundo, en casi todas las partes de los países del mundo, tenemos leyes que buscan disminuir la contaminación, que no emitamos, que no inyectemos a la atmósfera tantos contaminantes porque nos pueden enfermar o podemos cambiar el clima del planeta. Y aunque hemos aprendido mucho a lo largo de la historia, aún tenemos un problema muy grande con la contaminación. La Organización Mundial de la Salud, que es una organización internacional dedicada al estudio de la salud pública de la humanidad, estima que cerca de 9 millones de personas pierden la vida al año por culpa de la contaminación del aire. 9 millones de personas es como el tamaño de la ciudad de Bogotá. 9 millones de personas querría decir que un avión de estos que están en la imagen, que son los aviones más de pasajeros más grandes del mundo, un Airbus A380, llenos de pasajeros, se cayeran cada hora durante todo un año. Imagínense lo que pasa cuando se cae un avión lleno de personas que van de viaje. Pues es una tragedia. Ahora imagínense que todos los años, cada hora se cayeran dos aviones. Esa es la cantidad de gente que está afectada a nivel mundial en todo el planeta por culpa de la contaminación del aire. En el caso de Colombia tenemos algunas instituciones que se encargan del estudio de esos impactos. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación hace unos años hizo un cálculo, un estudio, en donde estimó que solo para Colombia más o menos 8.000 personas pierden la vida eh, con problemas relacionados con la contaminación del aire. Algo así como si se cayera un avión de esos en Colombia cada mes. Y es que la contaminación del aire está asociada con una gran cantidad de enfermedades. Algo tan sencillo como salir a la calle y que nos empiecen a arder los ojos o nos empiece a doler la garganta, está asociado con esos impactos en la contaminación. Pero
a través del tiempo y entre más tiempo estemos expuestos a esos contaminantes, las cosas se pueden complicar más, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer enfermedades respiratorias en los niños, em, el desarrollo de los pulmones en los niños no es apropiado y entonces crecen con una función pulmonar reducida. Incluso puede estar asociado con cáncer de pulmón. Hay muchos contaminantes en el aire y algunos de esos incluso pueden causar problemas en la sangre, como la leucemia, que es un cáncer de sangre que nos daña la sangre en nuestro cuerpo y no nos deja estar sanos. Eh, También puede afectar a los bebés incluso antes de nacer, ¿cierto? El bebé que está en la barriguita de la mamá se supone que está protegido, pero si la mamá está expuesta a la contaminación del aire y respira la contaminación del aire, parte de esa contaminación también va a llegar al bebé y lo va a afectar, no va a permitir que se desarrolle bien. Como les mencionaba antes, la contaminación del aire incluye muchos contaminantes, no es solo uno, pero uno de los más conocidos es el material particulado, se llama así, que son pequeñas partículas de contaminación que están flotando en el aire y duran mucho tiempo ahí. Esos contaminantes no solo afectan la salud de las personas, sino que, como les mencioné antes, también afecta el clima de nuestro planeta. Estos últimos años, el 2024, este año en el que estamos, el año pasado, el 2023 y los años anteriores han venido siendo cada vez más calientes que la temperatura de nuestro planeta en años anteriores. Y eso se ha venido acumulando. No solo el aire es más caliente, la atmósfera es más caliente, sino que los océanos también se están calentando mucho. Aquí hay una pequeña imagen que les muestra en esa línea negra cómo la temperatura del océano ha venido aumentando con respecto a los históricos. Entre más arriba esté la rayita, quiere decir que la temperatura es mayor. Y lo que podemos ver acá es que en el 2023 esa raya se fue para arriba, ¿cierto? Se disparó, lo que quiere decir que nuestro planeta está cada vez tiene más calor acumulado y el océano, que es eh, uno de los depósitos de calor porque absorbe el calor de la atmósfera, se está calentando mucho más rápido. Eso tiene unas implicaciones muy serias, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, eso afecta los corales, los arrecifes de coral, que cuando la temperatura aumenta, la acidez del agua aumenta, se blanquean y perdemos biodiversidad. No solo los animales que respiran aire, sino los peces, todos los animales acuáticos también sufren porque también se está calentando el océano. Y en parte eso es asociado a los contaminantes del aire. Ahora bien, pensemos en nuestro entorno, en las ciudades donde vivimos. Em, la gran mayoría de los contaminantes que respiramos provienen de los vehículos. Y eso pues lo vemos diariamente, ¿cierto? Caminamos por la calle y vemos esos buses o esos camiones botando chimeneas, botando esas plumas de humo que duran mucho tiempo flotando y nosotros tenemos que respirar eso. Esas contaminantes que estamos respirando son una mezcla de gases y de partículas, ya les había mencionado el material particulado, pero también hay muchos gases como óxidos de nitrógeno, CO2, ¿cierto? Ozono, que es otro gas que es muy dañino cuando lo respiramos. Ustedes deben saber que el ozono es muy bueno cuando está ya en la estratosfera, que nos protege de los rayos solares muy fuertes, pero el ozono es bueno allá arriba, pero muy malo aquí abajo. Si nosotros respiramos ozono, nos enfermamos. Y esos contaminantes que se producen por los vehículos también forman ozono y nos puede enfermar. Como les mencioné antes, de todos esos contaminantes, uno de los más estudiados por sus efectos nocivos se llama el material particulado. El material particulado son partículas que pueden ser sólidas, pequeñas, imagínense como pequeñas roquitas, piedritas que van flotando, pero son muy pequeñitas, tan pequeñitas que si las cogiéramos con una mano no las podríamos ver. Tendríamos que usar microscopios para poder ver las partículas. Cuando respiramos esas partículas, dependiendo de su tamaño, van a empezar a acumularse en diferentes partes de nuestro sistema respiratorio. Entonces las más grandes quedan atrapadas aquí en la nariz o en la faringe,
pero entre más chiquiticas son esas partículas, y estamos hablando de eh, la millonésima parte de un metro, es decir, diminutas, pueden llegar hasta lo más profundo de nuestros pulmones y saltar de nuestros alveolos, de nuestros pulmones, a la sangre. Y cuando ya llegan a la sangre, empiezan a viajar por todo nuestro cuerpo. Entonces, las enfermedades asociadas a la contaminación del aire no son solo respiratorias, sino que pueden ser circulatorias. Nos puede afectar el cerebro, el hígado, todas las partes de nuestro cuerpo a donde llega la sangre. Y ustedes saben que la sangre llega a todas las células del cuerpo. De los vehículos que conocemos, eh, los que más contaminan son los de diésel. El diésel es un combustible que se utiliza principalmente en carros grandes, en camiones, en los buses o en los tractores o en las volquetas. Hay camionetas que también utilizan diésel y ese contaminante es particularmente muy dañino, ¿cierto? Emite mucho más hollín, mucho más humo negro, que es el que contamina más el aire. Realmente, ¿cuál es la solución para la contaminación del aire? Es muy difícil encontrar una solución única porque dependemos mucho de los combustibles fósiles para nuestra supervivencia, ¿cierto? Incluso en nuestra casa cocinamos con gas natural. El gas natural también es un combustible fósil porque también viene del petróleo. Y aunque parezca que no produce contaminación, también está contaminando el aire de nuestra casa. Realmente necesitamos una transformación total de nuestro planeta, de cómo vivimos, ¿cierto? Dejar de consumir tantos productos provenientes de los combustibles fósiles y tratar de utilizar energías más limpias. Ustedes han escuchado que ahora hay una gran ola de energías renovables, ¿cierto? Energía solar, energía eólica, em, energía geotérmica, que aquí no la conocemos mucho, pero también existe. Eso realmente es lo que permitiría un gran cambio en la calidad del aire em, de nuestro planeta y de nuestra ciudad. Y cada uno de nosotros puede tomar acciones para mejorar la calidad del aire, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá tenemos em, una estrategia bastante importante que es que los estudiantes de los colegios vayan a su colegio en bicicleta, al colegio en bici. Em, Eso nos ayuda a que no contaminemos cuando vamos a estudiar o cuando nos devolvemos a la casa, pero también nos enseña que la movilidad no siempre tiene que ser en un carro o en un bus. Nosotros nos podemos mover por toda la ciudad en una bicicleta. Nos cuidamos en salud porque hacemos ejercicio, pero además ayudamos al planeta a no contaminar. Nosotros desde la Universidad Central también trabajamos mucho para mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad. Nosotros trabajamos con muchos ingenieros, ingenieros ambientales, electrónicos, mecánicos, para desarrollar tecnología que nos ayude a verificar que la calidad del aire que respiramos es buena, ¿cierto? Eh, Buscamos construir ciudades inteligentes. Ustedes saben que ahora todo es lleno de tecnología, de el teléfono inteligente, computadores más inteligentes. Ahora las ciudades también pueden ser más inteligentes. Es decir, podemos tener información todo el tiempo de lo que está pasando, de si la temperatura sube, si la temperatura baja, si va a llover, que cuándo va a llover. También podemos utilizar esa tecnología para medir la contaminación del aire. Y eso es lo que nosotros hacemos en la Universidad Central. En el Departamento de Ingeniería Ambiental hemos construido equipos muy económicos y muy chiquitos que nos permiten monitorear la calidad del aire. Nosotros somos la única universidad en Colombia que tiene su propia red de monitoreo de calidad del aire utilizando sensores de bajo costo. Si ustedes van a la Universidad Central van a poder encontrar estaciones de monitoreo muy pequeñitas que hemos construido y que en tiempo real nos permiten medir esa contaminación y decirle a la gente cuándo tiene que protegerse. También utilizamos inteligencia artificial, computadores que nos permiten analizar esa información para dar unas recomendaciones a nuestra población de estudiantes, a nuestros profesores y a todas las personas que viven alrededor de la universidad. Esos equipos los hemos desarrollado a través de mucho trabajo, de muchos años. Trabajamos de la mano con
instituciones como la Secretaría de Ambiente de Bogotá para asegurar que nuestros equipos funcionan bien y dan datos correctos. También hemos desarrollado algunos equipos que los podemos utilizar en nuestra casa. Son equipos que nos permiten medir si la ventilación en nuestra casa es apropiada. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en casos como en el COVID-19. Si ustedes recuerdan, el problema del COVID-19 era que si estábamos encerrados y había una persona enferma, esa enfermedad se nos podía transmitir. Eso se llaman enfermedades transmisibles. Y la mejor recomendación durante la pandemia fue asegurar la ventilación, asegurar que tenemos aire fresco que nos está renovando el aire de nuestra casa o de nuestra habitación para que si hay alguna persona enferma con el virus, no se nos transmita el virus, no nos infecte. Eso no solo es válido para el COVID, sino para la gripa, para cualquier enfermedad que se transmita por el aire. Entonces nosotros también desarrollamos algunos equipos que permiten hacer una estimación de si estamos ventilando bien o no nuestra casa. Estos equipos son particularmente útiles en educación ambiental. Entonces estos equipos pueden ser usados por estudiantes de colegio, de bachillerato o incluso de primaria para aprender un poco más sobre tecnología, un poco más sobre ciencias ambientales, cómo hacer monitoreos, cómo utilizar los datos para hacer gráficas, estudios de estadística, ¿cierto? Son unas herramientas muy importantes o muy útiles para profundizar en los conocimientos de ciencia, tecnología e innovación. Todo esto podrían ustedes aprenderlo en la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Ciencias Ambientales. Em, Espero que les haya interesado, que hayan aprendido un poco sobre qué es la contaminación del aire. Em, si tienen preguntas, no duden en hacerla a nuestros profesores. Si me quieren contactar, estoy abierto a ayudarles a entender un poco más esta problemática de la contaminación del aire. Les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya gustado.